Bueno, pues el turno de intervenciones lo va a cerrar el profesor Ismael Diadé Aidara, del Fondo CATI de Mali. Y para mí es un verdadero placer y un honor presentar hoy al profesor Diadé, porque es alguien muy vinculado a esta ciudad, a su universidad y a la Alhambra. Y con él comparto amigos, preocupaciones y un común interés por la cultura y sobre todo por un foco de cultura que en cierta medida la Universidad de Granada ha hecho sentimental e intelectualmente suyo, como al personaje que nos va a dirigir la palabra a continuación. Ismael, es un orgullo para mí el hacer tu presentación. Va a versar sobre el Al-Ándalus mítico en la historia de Tombuctú. Ismael, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, señores profesores, y gracias, señora directora. Es muy difícil no tener bastante humildad cuando uno está a vuestro lado y teniendo a usted enfrente. Y ustedes, gracias por estar. Decía el pensador Baltasar Graciani Morales que lo bueno, si bueno, dos veces bueno. Lo malo, si poco, no tan malo. Y por otra parte, el mismo jesuita de Calatayud decía, corto y bueno, dos veces bueno. Será certero en un breve tiempo transmitir todo lo que hay que decir sobre el andaluz mítico en la historia de Tombuctú. Pero será aún mejor hacerlo juntos, con una introducción corta y un debate a su medida, pues una conferencia hasta los tiempos de Montaigne era un arte de conferir, de comerciar, no de hacer con espada y capa un monólogo juntos. Dicho esto, introduciremos el tema dejando a las preguntas la suerte de inducir temas que podremos desarrollar más tarde. El mito de Al-Ándalus en la historia de Tombuctú se formó en tres etapas, iniciándose con el exilio de As-Sahili, Abu Ishaq As-Sahili al-Gharnati, en el Mande, el actual Mali. Sigue construyéndose en el siglo XV con la instalación de los Kuti o godos islamizados en el imperio Songhai a finales del XIV, y su producción se cierra con la conquista del Songhai por los moriscos expulsados de un Al-Ándalus finalmente conquistado por los reyes católicos. Como el cante del gallo no es suficiente para hacer salir el sol, yo prefiero apartar mi voz en cuanto puedo para dejar paso a los textos capaces de revelar por ellos mismos el mito de Al-Ándalus en Tombuctú. Eso sí, no sin previamente dar el contexto de cada uno. Iniciaremos entonces un recorrido rápido de una historia, sino de una mirada global sobre el mito del Andaluz en Tombuctú, hablando primero de As-Sahili y dando un texto de Sahili que da pie a ese mito, que da casi nacimiento al mito de Al-Ándalus en Tombuctú y el resto de la curva del Níger. A un segundo momento pasaremos por
Ali Ben Zia de Toledo, su instalación en la curva del Níger y textos que él también ha dejado. Y al final hablaremos de los moriscos en la curva del Níger y de la producción de un mito no por parte de los moriscos, sino de los historiadores, cuya mirada era ya una mirada formateada, si se permite decirlo así, por el mito del Andaluz. Es decir, historiadores que han ido escribiendo sobre los moriscos en Tombuctú, pero con una mirada determinada por el mito. El primer punto es el de Sahili. Hace unos meses hemos hablado de este personaje extraordinario en este lugar magnífico y extraordinario. Sahili nació aquí en Granada hacia los años 1290. Fue poeta, hombre de letras de manera general, según Ibn al-Khatib, y también juez. Ha destacado más como poeta que otra cosa aquí en Granada. Cometió probablemente el error de juventud de escribir uno de los más bellos poemas de su obra, imitando al Corán a un capítulo, a unos versos del Corán, lo que en aquellos tiempos como hoy en día es pecado. Eso ha conducido a los alfaquíes a condenar a ese poeta joven por haber pecado en este sentido. Fueron los reyes de aquellos tiempos quienes tuvieron la posibilidad de proteger al poeta y ayudarle a salir de Al-Ándalus, escondiéndose primero en Marruecos y al final tomando el camino de la Meca, donde encontró el rey de Mali, Kanku Musa, y de la Meca bajaron junto hacia el reino de Mali. Y Sahili se instaló primero en Gao y después en Tombuctú, donde hizo la gran mezquita de esta ciudad, llamada Djingareyber o Mezquita Grande o Mezquita del Viernes. Ha sido un gran arquitecto, gran poeta en Granada. Se considera como arquitecto en África porque hizo tanto la mezquita de Djingareyber como el palacio de Niani. Niani era la capital de Mali. Hizo un gran palacio para el rey Kanku Musa, pero acabó su vida en Tombuctú. En su obra tenemos su carta a Granada, y en esta carta a Granada parte de la nostalgia para escribir sobre su ciudad natal, pero de paso dando una imagen que da pie al nacimiento del mito del Andaluz en Tombuctú. Y lo que voy a hacer es leer unas páginas de esta carta a Granada para haceros una idea tanto del estilo que Ibn al-Khatib dice extraordinario y único, como de su pensamiento que roza, sino fundamenta el mito. Dice: asentaronse en la morada de la liberalidad, en Granada pues habían llamado a su puerta y colmaron su acuario hasta los topes, de suerte que las fuentes de la solana granadina hablaban de su fragancia, no de su derramamiento. Allá en Granada se afanaban por ellas excelentes maestros de las mejores escuelas, que transmitían conocimientos a aventajados discípulos. Los pechos de los nobles lucían preciados collares y alófares. Las bellezas de los miradores rivalizaban en orgullo con las torres.
las plazas en sus palacios y los lugares de reuniones en sus vergeles. Si Al-Nu'man la hubiese contemplado, hablando de Granada, habría desertado de su sadir. Si Cosroes habría rechazado su Iwan y su trono, si Saif se habría desentendido de su Gundán, si Hassan habría abandonado Yillik a su Hassan. Tierra mía, de la que eran los amuletos que la infancia portaba, pues la suya fue la primera, tierra que rozó mi piel. Mas he aquí que ellas decidieron completar el saludo prescrito, derramando miel del amezclado aroma del elogio y sacudiendo el perfume de su margarita silvestre sobre aquellas asambleas, de modo que los antiguos camaradas y hermanos, incluidos los ilustres profesores que allá moran, recolectaron el floreligio de sus piropos y recitaron los azoras de sus favores en el almimbra de su alabanza, mientras ellas se entregaban con fruición a los estudiantes que habían que adoptar las maneras de sus venerables maestros y, obrando por indicación de estos, encendieron estrellas alrededor del halo luminoso de los unos y los otros. Así podemos seguir la lectura de este texto hasta el final, que es elogio de Granada, apología del Al-Ándalus. Describe al Andaluz en términos elegiáticos, términos que serán guardados porque en África, en Tombuctú, se va a conocer al Andaluz a través de Sahili. Y para ellos, el Andaluz es esto que describe Sahili. Tierra de belleza. La palabra paraíso no se ha soltado todavía, pero sí, para ellos, el Andaluz es el paraíso. Sahili se casó en Tombuctú, en la realeza de Mali, tuvo hijos, que Ibn al-Khatib dice negros como escarabajos, se asume, y murió el 15 de octubre del año 1346, lo que ha dado pie a la lectura que hemos organizado aquí para celebrar esta figura tan poco conocida y tan granadina que es Sahili. Dicho esto, todo podía quedarse así y ahí, pero un siglo más tarde, otro exiliado, y esta vez toledano, llamado Ali Ben Ziyad al-Quti al-Tulaytuli al-Andalusi, es decir, Ali Ben Ziyad, el godo, el toledano, el andalusí. Este dejaba Toledo en el año 1467, después de los fuegos de la Magdalena. En aquel día ardió Toledo durante 3 días prácticamente, iniciando los fuegos el 22 de julio de este año 1467. Fue a través de una contienda en la que se opusieron tanto cristianos viejos, musulmanes, judíos como conversos. Y al final Ali Ben Ziyad se encontró en la obligación de dejar mujer, de dejar hijos y de llevarse una biblioteca. Pasó por varias ciudades de Al-Ándalus, de lo que quedaba del Andaluz se puede decir en aquellas fechas. Pasó por Marruecos, Argelia y al final se instaló en Gumbu, una pequeña aldea de Mali, donde se casó con la princesa Khadija Silla, sobrina del rey Sunni Ali y hermana mayor del futuro emperador Askia Muhammad. De este matrimonio nació Mahmud Kati, el historiador, cuya obra hoy en día se reedita bajo los auspicios de la UNESCO. Pues Ali Ben Ziyad, a lo largo de su camino a través de lo que quedaba del Andaluz,
del Magreb, es decir, pasando por Ceuta, Fez, Sijil Massa, hasta Tuat en el sur de Argelia, ha ido tomando notas en márgenes de sus manuscritos. Y en estas notas expresa toda la nostalgia y todo el dolor que uno puede sentir dejando la tierra de sus antepasados. Tenemos algunas notas que vamos a leer para dar una idea de los sentimientos de un exiliado andalusí que iba camino a África. Lloro mi país, decía. Lloro mis dominios. Lloro mi función de Cadi. Lloro mis bienes. Lloro mi tierra. Lloro mi vida. Lloro mi exilio. Lloro. Estoy en exilio. Os lo digo. Y lloro mi tierra. Lloro mis hijos. Lloro mis bienes. Lloro la tierra de los godos. Toledo es más que todo lo que se dice de ella. Toledo es una tierra de prosperidad y de felicidad. Su belleza se eleva hasta las estrellas. Toledo es como una paloma que abre las alas. Parece vestida por las plumas de pavo. Los ríos aumentan su belleza. Cada una de sus casas es como una vidriera. Oh Dios, Dios mío, ¿cómo dejar la tierra que tanto amé? Oh Dios mío, ¿cómo separarme de Al-Ándalus? Mi Señor sabe que es el paraíso en este mundo. Es en su amor que le dio un clima templado, de agua pura. Toledo es una ciudad que Dios ha embellecido y elevado, una villa de diamante y de piedra preciosa, de oro, plata y buena mesa. Toledo es una villa discreta, una villa de jardines, frutas, ríos, vergeles, una villa de legumbres, de buena mesa y de colores. Hermanos, amigos, tenéis que saber que la felicidad está en el Andaluz. El Andaluz es la tierra en que el corazón no se llena. Los ríos de Toledo son como plata. El perfume del almizcle está por toda parte. Algas los rodea. Tenéis que saber, amigo, oh tú por él que me llega la tranquilidad, que me he ido de mi tierra condenado a hacerlo. Heme en el exilio hacia una tierra que no conozco y que jamás pisé. Pido a mi Señor, que tiene poder sobre todo, que me abra el camino de la tierra de los negros de África. Oh, si el Andaluz, que solo me hace feliz, me fuera donado. Estos textos son de Ali Ben Ziyad, firmado por una pluma única. Camino al exilio. Pero sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, iban a seguir esta misma tradición, escribiendo, apuntando en márgenes de sus manuscritos, textos sobre Granada, sobre Toledo, Sevilla o Córdoba, sobre la vida cotidiana en el Andaluz, la comida, cómo la gente va por la calle, la administración, el habla andaluz. En estas márgenes han ido dejando entre el siglo XV y el siglo XIX 7.115 textos sobre Al-Ándalus. Mito o pasión para una tierra. Probablemente el sueño, la nostalgia de una tierra ha conducido a la producción de un mito, y esta producción ha dado textos que hoy dan valor a una biblioteca. Es decir, de paso, que los mitos son útiles. Y en estos textos, desde Ali Ben Ziyad hasta Habana,
en el 19, vemos cómo han ido reproduciendo la misma idea, diré idealización de Al-Ándalus, pero sacando de otros textos de historiadores elementos para documentar toda la idea que podían tener de la tierra de origen de su antepasado. Y eso iba a seguir prácticamente durante siglos, con una interrupción momentánea en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, cuando el rey de Marruecos, el Mansur al-Dahbi, ha decidido por las realidades políticas de aquellos tiempos conquistar el reino Songhai, es decir, la curva Tombuctú y toda la curva del Níger. En aquellos tiempos, Tombuctú, el rey de Marruecos, tenía las cosas bastante difíciles a nivel de geopolítica. De un lado tenía a los turcos en el Mediterráneo. Por otro lado, en el Atlántico tenían a los ingleses. Y muy cerca, la España de Felipe II. Y en situaciones de este tipo de geopolítica solo tenía una posibilidad, una salida, era el Sáhara, el gran desierto, y al final del desierto los reinos negros donde salía entonces el oro que alimentaba todos los caminos del desierto y del mundo mediterráneo. Haciéndose con las minas de oro, Al-Mansur se daba los medios económicos para dialogar con las potencias turcas, españolas y inglesas de aquellos tiempos de finales del siglo XVI. Formó un ejército de moriscos, andalusíes, y haremos la diferencia, y árabo-bereberes, y puso al frente de este ejército un cuevano llamado Jaudar Pasha o el Basha Jaudar, quien pudo cruzar el desierto con su ejército y con una buena logística llegar a la curva del Níger en marzo del año 1591 y ganar la batalla, la famosa batalla llamada de Tondibi, donde puso un punto final al imperio Songhai y extendiendo así los límites del reino de los saadíes de Marrakech hasta la curva del Níger. Y desde 1591 hasta 1833, Tombuctú ha sido una ciudad marroquí y toda la curva del Níger formaba parte del reino de Marruecos. Los actores de esta conquista, poco se ha hablado de ellos en muchas fuentes. Sin embargo, eran moriscos que han tenido que salir del reino de Granada, que han tenido que salir de España en aquellos tiempos, de Granada o de las Alpujarras, refugiarse en Marruecos y de ahí integrar el ejército para instalarse al final en Tombuctú después de la conquista de estas ciudades. Una vez en Tombuctú, de 1591 hasta 1618, puede sonar a chino, pero sí son realidades históricas, no estamos hablando del mito. Los moriscos han sido gobernadores del Pajalato de Tombuctú. Desde esta fecha, 1591-1618, se hablaba castellano en la administración, tanto entre los militares como en la administración civil se hablaba castellano, que era la lengua de administración del Pajalato en Tombuctú. Y solo con Moulay Zidane, después del Mansur, esto ha cambiado. Y los moriscos se han encontrado apartados en un segundo nivel, apartados los grandes centros urbanos y se han ido instalándose en pequeños pueblos de la región de Tombuctú. Ahora bien, instalándose en estas zonas,
los moriscos han tenido una ocupación más de campesinos, algunos de comerciantes, que de intelectuales. De tal modo que a este nivel ha habido una ruptura y los moriscos se han alejado de este mundo guardando unas divisiones muy claras en los grupos. Había una ala de los marrakchi, donde se encontraba andalusíes, y una ala de los fasi, donde se encontraba también moriscos renegados de origen española. Sirviendo en alas diferentes, estos moriscos han seguido su vida mestizándose y haciendo estos tipos de hijos de los que habla Ibn al-Khatib, negros como escarabajos. Pero hay que esperar siglos para ver estos moriscos surgir como tema y como problemática y integrar el mito de Al-Ándalus. Porque en las fuentes de los siglos XVI, XVII hasta XVIII no encontramos una problemática de los moriscos en la curva del Níger como tal. Siempre se ha hablado del ejército de los Arma, de los Ruma, globalmente. Pero a partir del viaje en el 19 de Cristóbal Benítez, este malagueño que viaja con Oscar Lenz llega a Tombuctú y empieza a hablar en su viaje a Tombuctú, un libro que escribió después de visitar Tombuctú y toda la curva del Níger, habla de los Herma como españoles. 1924, Ortega y Gasset, en El Sol, la revista, habla de los españoles de la curva del Níger. Seguirá en la misma onda Emilio García Gómez, 1935-36. A partir de este momento se puede ver un cambio en la literatura historiográfica española relativa a los moriscos. Eran renegados en las primeras fuentes, en las fuentes árabes se habla de ulush, de renegados, es decir, en términos religiosos, y más tarde si se ve al-Ufrani, al-Fishtali, hablan más de andalusíes o de mercenarios. Pero cuando se pasa de las fuentes de Tombuctú, Tariq al-Fettash, Tariq al-Sudan, Tazkirat al-Nisyan o Diwan al-Muluk fi Salatin al-Sudan, pasamos a una nueva literatura en español, esta vez, y de moriscos, se deja de hablar de moriscos o de renegados para españolizar a estos. Y eso se inicia con Cristóbal Benítez y se desarrolla con José Ortega y Gasset y Emilio García Gómez. Hay que esperar años más tarde, a partir de los movimientos de las expediciones de la Universidad de Granada, para ver cómo esta literatura en español va a coger otro rumbo, y las fuentes de la Universidad de Granada, a través de Manuel Villarraso, Amador Díaz, Rafael López de Guzmán, inician un tipo de retorno hacia un término morisco y a veces renegados, como se puede ver en las fuentes españolas del Anónimo de 1595 conservado en Sevilla, y a partir de este momento se empieza también a asociar los moriscos y el sueño de Al-Ándalus. Con Torcuato Pérez de Guzmán, Leocadio Martín Mingorance, se empieza a hablar del sueño de los moriscos de establecer, de crear una nueva Andalucía, un nuevo Al-Ándalus en la curva del Níger. Esta literatura que nace entre Barcelona con Ferran Iniesta, Granada, Manuel Villarraso,
con riesgo en Madrid, esta literatura da hincapié en el mito. Un mito de un andaluz, de un sueño, de una tierra, de un paraíso perdido por los moriscos que una vez en Tombuctú tienen el sueño de recrear ese paraíso que han perdido. A partir de ahí tenemos que referirnos un poco a la lectura de la historiografía para mostrar cómo el trabajo del historiador, como lo ha dicho Michel de Certeau, es casi un trabajo de braconnage, de mezcla, de caza de información para construir un texto o para construir una visión. En este caso, el objeto es el tema de los moriscos. Los medios son archivos, pero archivos condenados casi a plegarse a la visión que ellos tienen de la historia para hacer hablar los archivos su lenguaje, el lenguaje de un mito. Porque cuando intentamos ver las fuentes históricas de 1591 hasta 1991, no tenemos ninguna referencia de moriscos hablando de Al-Ándalus, de un sueño de Al-Ándalus, de un deseo de crear un reino andalusí en la curva del Níger. Pero sí a esta literatura moderna, contemporánea, es una literatura que tiene dos vertientes. De un lado, la voluntad de recuperación de una historia, que es una historia, como lo ha dicho Michel Abitbol de la Universidad Hebraica de Jerusalén. La historia de los moriscos en Tombuctú es una historia fundamentalmente marroquí, pero a partir de estas fuentes en el siglo XX se españoliza la historia de los armas y la conquista saadí del Songhai, de un lado, y por otro lado se ve cómo las mismas fuentes, españolizando esa historia, le da un fundamento andalusí. Esa es una lectura muy rápida que se puede dar de estas fuentes, lectura de la historiografía, porque hay que hacer a veces una historia de la escritura de la historia, para ver cómo las verdades en historia se crean a veces, para ver cómo las afirmaciones historiográficas tienen fecha de nacimiento y fecha de caducidad. Michel de Certeau, para volver a citarle, dice que la historia es una narración fundada sobre archivos. Lo que no ha dicho es que estos archivos siempre se manipulan a partir de una mirada, a partir de un discurso, como dirá Michel de Foucault, o de una ideología, como dirán los marxistas. Y esta mirada, este discurso no se puede apartar a la hora de tratar los archivos para producir un texto, sea cual sea. De tal modo que, tomando cierta distancia, se puede ver cómo un mito ha ido produciéndose a partir de Sahili en el siglo XIV, tomando cuerpo en el siglo XV con los Kuti o godos islamizados, y a partir del XIX, siglo XX, un cambio de sentido de la producción, vemos una reproducción del mito para mirar, para historiografiar la presencia morisca en la curva del Níger. De tal modo que el mito tiene su modo de producción y también de reproducción, que hemos podido ver. Tiene su modo de funcionamiento, es decir, de circulación entre comunidades, porque los mismos descendientes de Sahili y de los Kuti en la curva del Níger consideran a estos moriscos que Ortega y Gasset, después de leer a Leo Frobenius,
consideran como los nobles moriscos, nuestros nobles parientes, dicen en la curva del Níger, como desde el mito del andaluz, estos descendientes andalusíes tienen una consideración de expectativa hacia los moriscos. Es decir, entre ellos mismos, desde el mito, son capaces de generar diferenciaciones sociales. De tal modo que el mito tiene 1000 funciones, tiene 1000 facetas, y estas son una de ellas. Producción desde Sahili hasta Ibn Ziyad, circulación del mito a través de marginalia que producen los Kuti hasta en el 19. Y a partir de esta reproducción, veme cómo cambia de sentido, cómo desde España se reproduce el mito para dar la historia de la presencia de Andalucía en la curva del Níger. Dice Gracián, para cerrar con mi querido amigo, que cuando uno intenta dar con pocas palabras lo que piensa, da también poco que decir a veces. Y lo dice de otra manera, has de hablar como en testamento, que a menos palabras, menos pleitos. Gracias. Bueno, concluimos de una manera tan rigurosa como excitante esta sesión de la mañana, el análisis que ha hecho del paradigma Ismael no puede dejar indiferente a nadie. Hay gente que no estará familiarizada con este relato mítico, pero incluso los que lo conocemos incluso, y nos hallamos hasta en el origen de la empresa de la Universidad de Granada, el viaje a la curva del Níger, cada vez que lo enfrentamos lo hallamos más repleto de sugerencias y de invitaciones a la reflexión histórico-cultural y a la crítica. Su exposición ha sido de un rigor extraordinario y de una gran belleza. Esa literatura elegíaca y arcádica en que se origina el mito es de una calidad estética extraordinaria. Y luego la perdurabilidad del mito pues demuestra la eficacia de lo simbólico retomado y releído y cumpliendo funciones muy diversas en distintas etapas de la diacronía. Ahora vamos a dar paso a las intervenciones de los presentes que bueno, en este momento al placer de la asistencia a sucesivos actos intelectuales o a sucesivas expresiones de la crítica, pues deberán, supongo, estar plenos de interrogantes y dispuestos a recuperar la palabra que yo no quiero secuestrar, siguiendo además los preceptos de Baltasar Gracián, entre otras cosas. ¿Cómo organizáis los debates? Es así directamente, ¿no? O sea, ya... Ah, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, está... ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Ismael, muchas gracias por esta intervención tan brillante y tan ingeniosa, ¿no? A lo Gracián. Realmente me ha parecido muy estimulante. Tengo una pregunta muy puntual y luego dos preguntas de más sustancia. Cuando te refieres a las fuentes historiográficas de los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿cuál es la lengua de estas fuentes? El árabe, ¿no? Supongo.
Depende de la zona. Bueno. Es decir, las fuentes historiográficas en Tombuctú, la lengua es el árabe. Sí. Es decir, a partir de 1519 el Tariq al-Fettash, el Tariq al-Sudan a partir de 1665, Tazkirat al-Nisyan, Diwan al-Muluk fi Salatin al-Sudan, el 18 y a final del 18. Son las fuentes principales. Pero a partir de 1591 tenemos otras fuentes que son las fuentes españolas. Vale. Entre estas fuentes españolas que empiezan con el anónimo español conservado en el Escorial ahora, estaba en Sevilla, ya tenemos otras fuentes de Mendoza en portugués y que son globalmente fuentes en español. Entre estas dos tenemos las fuentes marroquíes, el Fishtali, el Ufrani y el Zeyani, que son fundamentalmente estas fuentes las que nos dan la información requerida sobre la presencia andalusí en la curva del Níger. Excelente. Bueno, pues mis preguntas de más peso intelectual sobre las fuentes árabes de Timbuktu es ¿cuáles son los términos que utilizan estas fuentes para referirse a los moriscos? Ya que la historiografía marroquí en lengua árabe no reconoce la distinción entre lo andalusí y lo morisco. O sea, para la historiografía marroquí, históricamente el andaluz llega hasta 1609 con la expulsión de los moriscos. ¿Cómo se entiende cuáles son algunos de los términos que utilizan para describir a este colectivo? Y hay una evolución de la terminología en las fuentes árabes. Y la segunda pregunta, y puedes contestar si ambas preguntas a la misma vez, ¿se produce el fenómeno de ajami, o sea, el uso de letras árabes para transcribir textos en lenguas no árabes? ¿Se produce ese fenómeno en el caso de Timbuktu, que sería como el aljamiado de España? Porque me pregunto si hay textos ajami o aljamiados de los moriscos o de los españoles en Mali, o sea, en el siglo XVII, que sería un hallazgo muy interesante. Bien, cuando las fuentes históricas se refieren a este grupo llamado morisco, tenemos dos términos. Si se refiere a los que llegaron antes de la llegada de los moriscos, son andalusíes. Hablan de al-Andalus y los apellidos al-Andalusi directamente. Pero el término morisco no figura en fuentes de Tombuctú, en las fuentes árabes. Ni siquiera en el Fishtali o en al-Ufrani. Ellos pueden hablar del Garnati, al Qurtubi, al Balansi directamente. Pero en estas fuentes, a partir del Fishtali, se ve que usan el término ulush, el ulush, hablando de renegados. Y los hablan andalusí y ulush, separando los que llegaron antes de la expulsión. En estos términos lo llaman siempre el andalusí. Y los que llegaron, que han tenido el destino morisco, que se identifican como moriscos, en estas fuentes árabes de Tombuctú hablan de ellos como ulush. Y este término es lo que va a dar uluji en Songhai y laluji al final hoy en día. Porque el investigador que va a hacer un trabajo de campo, porque hemos hecho un censo de esta población en 2005 en la curva del Níger. Y haciendo este censo, uno que va con el término en la mente, con el término morisco, volverá y no encontrará a nadie. Sin embargo, se habla de ulush. En estos términos, para hablar de todos los que llegaron y solo trabajando sobre fuentes españolas,
y a veces marroquíes, se sabe que estos ulush son los moriscos, porque muchas veces se trata del mismo personaje, hablando de Al-Dughali, por ejemplo, con Mercedes García Renal o de otros personajes, sabemos que se trata de moriscos, pero el término no existe en las fuentes árabes de Tombuctú. En los tarij, de manera general, las fuentes históricas. Hasta en las marginalia de la familia Cati, que se supone que los Cati tenían más conocimiento de la península ibérica que otros historiadores, porque ellos son hijos o nietos de andalusíes, de toledanos. En las notas marginales que van a apuntar, porque han ido apuntando que hoy ha llegado Jaudar Basha, Amar al-Fata, nombrándoles, solo se identifican por la nisba, a través de la genealogía o del apellido, que sea una antroponimia, una toponimia, así le identifican. Así pueden hablar de Yahya bin Muhammad al-Gharnati o de Abdurrahman al-Qurtubi, que han sido todos Basha de Tombuctú. Y cuando se habla de las divisiones de Marrakech, división de Fez o de los Shraga, que son 3 divisiones que han tenido los Arma, se puede ver que en la división de Fez tenemos Ulji y en la división de Marrakech tenemos Andalusi. Y la diferencia que se hace entre ellos es que los moriscos son los Ulush, Ilji, que va a dar Aliji en Songhai y Laluji en Songhai. Pero el término morisco no existe. Para la segunda pregunta, en las fuentes hay que ver las marginalia en el fondo Cati para encontrar términos ajami. Desde Ali Ben Ziyad, que es de Toledo, vemos en sus textos, los textos que va anotando en márgenes de sus manuscritos, que da sus textos en árabe, pero a veces incluyendo términos en español, pero con carácter árabe. Y da siempre las fechas en castellano. 14 de mayo, 15 de febrero, y va dando siempre las fechas de sus notas en castellano, en el estilo ajami, aljamiado. Su hijo Mahmoud Cati seguirá con la misma tradición de poner fechas y de meter expresiones, palabras castellanas en textos árabes. Pero él, siendo hijo teniendo una madre africana, también mete palabras soninke o songhai en el mismo texto, con letras árabes. Y eso es algo que nos complica muchísimo la transcripción y la traducción de los textos. Hoy tenemos ya el corpus, el primer volumen de los textos de la familia Cati ya listo, pero hace falta tener una comisión mixta de especialistas para poder traducir una nota de 5 líneas de esta época por este problema. Y cuando vemos los textos de los Fasi, pero Fasi sefardíes, que son comerciantes que han salido de Fez, se han instalado en Tombuctú, de la familia Cohen de Fez. Estos usan el carácter hebraico, el hebreo, para transcribir textos en bereber. Y son comerciantes del sur de Marruecos, de Tasserwalet. De Oueddra, la zona de Tasserwalet, toda esta zona, son judíos de esta zona. Utilizan el carácter hebraico para transcribir textos en bereber.
Esto también se encuentra en estas fuentes. Y son 70 documentos de judíos Farsi en esta biblioteca. Ya hemos publicado un libro, Les Juifs à Tombouctou, los judíos en Tombuctú, a finales de los años 90 sobre ese tema. Antes que nada, pues muchas gracias por tu intervención maravillosa, como siempre un placer escucharte y bueno, y escuchar además que pienso que es un privilegio escuchar de primera persona, digamos, esta vida interna del mito, ¿no? Con sus respectivas, podríamos decirle, fracturas, ¿no? Porque muchas veces, como sabemos, pues se ve desde fuera de manera homogénea, ¿no? Lo que es el tema de los moriscos, de los andalusíes, aunque se hace una distinción histórica, pero no se alcanza a ver incluso actualmente, digamos, esta complejidad social. Hablando contigo hemos hablado, por ejemplo, cómo pasa también esto en el caso de Marruecos, ¿no? No es lo mismo ser un fesí que un rabatí, que un tetuaní, dentro de los rabatís no es lo mismo los hornacheros que el resto, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una variedad y una vida interna dentro del mito que es bastante interesante. Quería preguntarte algo, en nuestras conversaciones anteriores hemos hablado de esta obra de Mahmoud Kati sobre, ¿cómo se llama? Tariq al-Fatash, no sé si lo pronuncio bien. Sí. Entonces, me has comentado que había una traducción, había parte de esta obra que había sido traducida al francés, pero que justamente la parte de lo andalusí no había sido traducida, ¿no? Entonces, quería saber un poco cuál era, digamos, alguna hipótesis o una explicación sobre esto, si era una cuestión meramente circunstancial, ideológica, etcétera, porque no, justamente esta parte de lo andalusí no está presente en la traducción francesa. Buena pregunta, pero a este nivel es bastante complicado porque hay que enfrentarse a otro mito, que es el mito del buen salvaje, que nace en la obra de Michel de Montaigne, los ensayos de Montaigne hablando de indios y de América, y que va a seguir con el siècle de Lumière, el siglo de las luces, con Rousseau, con Diderot y toda esta gente, dando bien sentado que África negra no tiene historia, no tiene pasado. Y Nicolas Sarkozy lo puedo decir en voz baja, está convencido que es así. Eso puede ser una explicación y entro en detalles. Los traductores del Tariq al-Fatash en 1914, hace justo un siglo, han sido Octave Audas y Maurice Delafosse. Ellos tuvieron primero el Tariq al-Sudan de Abdurrahman al-Sadi en mano, hicieron la traducción y la edición. Y después el Tariq al-Fatash, que han empezado a traducir. Han encontrado dos problemas fundamentales en la traducción de esta obra. La primera ha sido la presencia andalusía en la curva del Níger. En aquellos tiempos era muy difícil, a pesar de los trabajos de Henri de Castries, que se puede ver en les sources inédites de l'histoire du Maroc, como en otras fuentes, hay huellas que dan prueba en las fuentes francesas de la presencia andalusí. Pero en 1914, cuando tuvieron el Tariq al-Fatash de Mahmoud Kati, cuyo padre era de Toledo, han tenido que coger tijeras para que el texto responda a la ideología, otra vez adaptando el archivo al mito. Y en este caso, el primer problema que han tenido es el término Kuti. Octave Audas, unos años antes, había hecho una traducción de un texto de Ibn al-Qutiyya, de Kitab al-Ihtatah al-Andalus, de Mohammed ibn Qutiyya, sobre la conquista de Al-Andalus, la penetración del Islam en Al-Andalus. Y Ibn al-Qutiyya han traducido perfectamente Kuti y Qutiyya como
Kuti como godo y Kutiya como descendiente de la goda, de Sara la goda. Y este artículo existe y fue traducido por el mismo traductor de Tariq el-Fettash. Pero cuando el traductor de Tariq el-Fettash ha encontrado la palabra al-Quti en una fuente negra, complica las cosas. ¿Cómo compaginar la presencia de visigodos, aunque sean islamizados, con una fuente histórica negra, cuyo autor es negro? De tal modo que tengo el borrador de la traducción, de parte de la traducción de la Foz y Udaz. Han escrito Kuti, lo han tachado, porque Kuti eso es godo. Han puesto abajo Koti o Kati. Kati no saben lo que es. Koti, Sánchez Albornoz también traduce a veces Koti al lugar de poner Kuti. Pues han dicho Kati. No saben lo que es Kati, pero más o menos será menos chocante que Kuti. Y así, a partir de esta época, la familia Kuti ha dejado de existir para ser la familia Kati. Y hoy en día, entre nosotros también, decimos que somos los Kati. Es así. Segundo nivel de la aplicación de un mito sobre un dato sobre archivos es que la fuente original del Tariq el-Fettash está dividido en dos partes. Una parte sobre Al-Ándalus y la otra parte sobre el Bilad de Sudán, sobre la tierra de los negros o el imperio Songhai de manera general. Toda la parte del Al-Ándalus se ha apartado, sonaba a cuento, y hasta el nombre, el apellido de Mahmud Kati bin Ali bin Ziyad al-Quti al-Tulaytuli al-Andalusi, el godo, el toledano, el andalú. Eso se ha tachado. Eso no podía existir en Tombuctú. De tal modo que Octavio Udaz y su yerno Maurice de la Foz han tenido que borrar, tachar, quitar. Y así tenemos la fuente oficial, reconocida por la UNESCO, por cierto, y que se reedita hasta hoy en día. Pero hace falta, bueno, hace una semana hemos tenido contactos de la Universidad de Bamako pidiendo una nueva traducción de la fuente porque el original con la traducción entre una u otra hay estrecho y más que esto. Y eso muestra sencillamente cómo a veces la idea que tenemos sobre la historia, sobre los pueblos, y eso los antropólogos lo saben muchísimo más que nosotros, nuestra visión del mundo influye muchísimo sobre la producción de la historia de este mundo que damos. Ni que decir tiene que no debe cargar todo el debate sobre las espaldas de Ismail. A pesar de su capacidad, atractivo y generosidad, ¿no? Y generosidad intelectual. No es necesario recordar que se pueden formular cuestiones a todos los ponentes de la mañana. No solo que se pueden, sino que es lo deseable, ¿no? Yo empezaría contigo, Sandra, porque me ha llamado mucho la atención, ha sido muy interesante de ese avance de tu tesis doctoral que nos has proporcionado esta mañana, esas cuestiones etnográficas y bueno, esas veladas que a mí me divierte mucho porque se dieron en Granada
hasta hace muy poco tiempo. Yo en otro formato, tal, pero era una tradición compartida que yo conocí en mi infancia y que ahora que me encuentro escribiendo sobre la cultura granadina en el primer tercio del siglo XX, entonces tenían un gran vigor, ¿no? Me han gustado mucho el paradigma, me ha interesado, me ha atraído, pero sobre todo me ha planteado serias dudas. Es la participación de uno de los personajes, de la socióloga, Medici. Medici, ese antagonismo que muestra hacia los andalusíes, que es esa especie de invectiva a la inversa hacia los andalusíes, de rechazo invertido hacia los andalusíes. Y lo que me hubiera gustado es saber qué argumentos usaban en la infancia para las invectivas contra los andalusíes. En el caso de Fátima Mernissi, como que se desliza, ¿no? Muchas veces está, digamos, se presenta o no que se presente, ¿no? Pero se representa, digamos, como si fuera puramente fascí, Andalucía, etcétera, y otras veces del lado contrario, ¿no? Hay como también un deslizamiento en el discurso, depende del contexto. Y bueno, ella contaba que hacían chistes respecto a los fesíes, porque en Marruecos hay, digamos, toda también, yo le llamo racismo inverso, porque cuando entrevista, por ejemplo, sobre todo a los fesíes, se quejan, digamos, entre comillas, de que siempre son, digamos, no siempre, pero que en ciertos momentos son mal vistos, puede ser porque hay una serie de estereotipos dentro del propio Marruecos respecto a ellos, por ejemplo, que son avaros o que son hipócritas o que tienen, digamos, sentimientos de superioridad, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos de ellos sienten un cierto, digamos, rechazo, ¿no? Dentro de la propia sociedad, digamos, marroquí, por el hecho de ser andalusíes. Entonces yo le llamo, le he puesto ese nombre, ¿no? Como un racismo inverso, ¿no? Porque parece que el racismo siempre está al contrario, ¿no? De que se siente superior hacia el inferior, pero también en el caso de Marruecos se da en sentido contrario. Yo creo que también el profesor Saf en su intervención, no sé si tocará un poco el tema, digamos, digamos, de la posición de los andalusíes en la sociedad marroquí, supongo que sí, él se extenderá sobre esto, pero bueno, por lo menos esta es digamos, mi percepción sobre el terreno. Pollos blancos. Es decir, que con esto se hace alusión a un tema fundamental que es a su cobardía. Por encima de la avaricia, por encima de todo esto, una cobardía heredada que hace que siempre se amolden al poder haciendo negocios subterráneos, vamos a llamarle así. Es decir, el mismo temor que toda la burguesía del mundo, que siempre temen que le despojen su almacén y su casa. Es decir, es más o menos, perdona que haya intervenido. Entonces el término en fe es pollos blancos. Bueno, yo voy a volver otra vez un poco sobre el término este de renegado, que habíamos glosado antes un poco, ¿no? Estos renegados en el siglo XVI, el calabrés tiñoso es Uluch Ali. Uluch es el mismo término que se usa como renegado en Tombuctú. Uluch. Sí. Uluch, ¿no? Sí. Luego, Antonio de Sosa, que es uno de los que trabaja más sobre el Magreb moderno, porque estuvo en Argel cautivo pues muchos años con Cervantes. Él hablaba para el mayor de los Barbarroja, Oruch Barbarroja, con H-O lo escribía él, Oruch. Pero parece que es un término que estaba como viciado, ¿no? Que el término correcto parece que es Uluch,
pero Uluch es renegado visto desde el punto de vista del cristiano. Claro, Ali Baja o el Calabrés es un renegado para los cristianos, pero es un converso para los musulmanes, es un musulmán nuevo. Por tanto, a un musulmán nuevo no se le puede llamar renegado, se le llamará renegado al morisco. El morisco es el renegado para el musulmán, pero es el converso para el cristiano. Entonces ahí noto yo claro, si en Tombuctú al morisco se le llama Uluç, lo mismo que en Turquía a Ali Baja se le llama Uluç Ali, que es renegado Ali, están como adoptando el punto de vista de cómo lo llaman los cristianos, a no ser que en Tombuctú al morisco se le considere como Uluç, como renegado, puesto que era cristiano. El morisco es el cristiano nuevo. Antes era musulmán y ahora es cristiano. Por eso sería Uluç, pero para el musulmán. No sé si me entiendo, es un lío. Sí, sí, sí. Yo me lío también mucho. No, con le eso, ¿no? le entiendo perfectamente. Realmente, Ali Baja, o sea, el Calabrés, es renegado para los cristianos, le llaman despectivamente renegado, pero para los turcos es un converso, es algo positivo, es alguien que ha encontrado el camino recto, es muhtadi, que sería un poco como el muladí nuestro medieval andalusí. El muladí traducido al castellano, traducido a la lengua de los cristianos, ¿no? Usando un término musulmán, posiblemente, ¿no? Entonces me choca ese Uluç para designar a los moriscos, a no ser que se considera al morisco como renegado, en el sentido de cristiano, uno que era cristiano y que antes había sido musulmán, y todavía conserve la imagen del Uluç, del renegado, para sus nuevos correligionarios, otra vez que son los musulmanes. Bien. No sé si me he liado yo. Hay una cosa muy sencilla sí. A este nivel en el uso de los términos. Cuando el morisco, si se intenta ver de manera general, es aquel que musulmán a partir de cierta época ha sido obligado a convertirse al cristianismo, y cuando cruza el estrecho vuelve a su fe de origen. Ya ahí el caldo se complica. De tal modo que muchos moriscos llegando a Argel, Túnez y otros han sufrido persecuciones por cristiano. De tal modo que, teniendo esto en cuenta, en Marruecos muchos han hecho este círculo de cristiano, musulmán, de musulmán, cristiano, musulmán otra vez en Marruecos, y con esta consideración algo de expectativa, que es el renegado. Y este renegado, si se ve las fuentes de aquellos tiempos en Marruecos, tanto en castellano como en árabe, tienen la misma definición de Uluç. Y cuando forman el ejército, hay dos alas. Los fasí, otros que son andalusíes, que no han pasado por estas conversiones, lo llaman andalusíes. Y los conversos, los que han pasado por el cristianismo, lo llaman con el término despectivo de Uluç. Y cuando llegan a Tombuctú, llegan ya con estas definiciones que han tenido en Marruecos. Y allí le siguen llamando en fuentes, bueno, se puede dudar poco de la familia Cati a nivel de sentimientos racistas cara a los moriscos, por ejemplo, porque ellos también han pasado por las mismas vías. Sin embargo, cuando hablan de Amar al-Fata, hablan de Amar al-Fata al-Ilji, hablan de Yusuf al-Ilji, y hablan de otros
con el apellido al-Qurtubi al-Andalusi, siendo todos del mismo ejército. Pero cuando se clasifican, se ve como en el grupo Fasi se va metiendo a muchos Ilji, Uluj, renegados. ¿Y eso por qué? La primera razón se encuentra en Marruecos con la definición que han tenido en el ejército, en la división del ejército. Y eso desde Kazimirsky como García Renal han hecho estudios del ejército marroquí y la influencia del mundo turco sobre el ejército saadí. En el mundo turco se ve que efectivamente tienen esta parte del ejército, de los Uluj. Y lo mismo los títulos como el Basha y otros que son títulos militares del ejército marroquí saadí, viene de una influencia turca. Eso tienen el estudio hecho. El segundo nivel, sé que cuando estos llegan a Tombuctú ya había una comunidad de Andalusí. Había los Ansari, el Ansari al-Gharnati, los descendientes de Ansaríes de Granada, y había los Quti de Toledo, que eran todos al-Andalusí, que eran todos andalusíes. Marcan su diferencia con los moriscos, que han tenido muy mala recepción tanto en Argel como en Túnez y en otras partes llegando a África. Esa mala prensa llega a Tombuctú y van a sufrir la misma discriminación. Y su pasado cristiano sigue pesando sobre ellos, entonces y hoy en día. Lo mismo que los descendientes de los Fasi judíos lo siguen llamando Dhimmi. Sin embargo, la palabra Dhimmi es una palabra discriminatoria, poniendo en situación de dependencia un grupo o un individuo cara a la comunidad musulmana. Sí, y sabemos que una persona una vez convertida es musulmán como cualquiera otra. De tal modo que los Uluj y los Dhimmi en Tombuctú son musulmanes como todo el mundo, pero tienen esta discriminación despectiva. Y también probablemente, y eso hay que trabajarlo más, es una manera también que han tenido en Tombuctú, no digo de vengarse socialmente, pero de excluir, de arrinconar a los moriscos en un término despectativo, religioso, porque ellos ostentaban el poder. Pero se han mostrado muy malos musulmanes una vez en Tombuctú. Entraba a caballo en las mezquitas. Los moriscos, marruecos convertidos, buenos musulmanes, en Tombuctú a caballo en las mezquitas. Mohamed Ben Zarkun de Guadix ha hecho una matanza en la mezquita universitaria, cosa que los historiadores de Granada han mostrado. De más de 60 sabios, escritores, poetas, degollado en la mezquita de Sankore en un solo día. Labor de los moriscos. De tal modo que para el musulmán de Tombuctú es muy difícil equiparar el morisco y el andalusí, o el morisco y el otro musulmán. De tal modo que tienen que encontrar la explicación de esta manera de tratar a sus correligionarios, y la explicación está en su pasado de renegado. Claro, es el mismo fenómeno que en el mundo cristiano. En la historia de Italia, por ejemplo, Ucali, Ulucali o Hassan Veneciano o Ramadán Baja han desaparecido completamente de la historia de Italia. Nunca han sido citados por ningún historiador clásico en ninguna historia de Italia, porque se han hecho historias nacionales, historia de Italia. En una historia de los italianos, Ulucali o Hassan Veneciano son grandes triunfadores del momento. Se convierten en las grandes fortunas del Mediterráneo de su tiempo. Vemos ya una diferenciación clara entre una historia de Italia y una historia de los italianos. ¿Y por qué? Porque son renegados, se han pasado al enemigo. Entonces vemos ya el hombre de frontera,
el uluch para los musulmanes, el renegado para los cristianos, es la misma figura, con las mismas perfiles de rechazo, de atracción-rechazo, pero no sé si existe una palabra, pues converso, con matices positivos o no. Converso no sería este Muhtadi que decía, yo lo de Muhtadi lo leí en Lewis, Bernard Lewis me parece que es, al tratar sobre el Imperio Otomano. El que ha encontrado el camino recto, el que antes estaba en un camino equivocado y ahora está en el camino recto. Ese sería un poco la genealogía de la palabra muladí o Elche. Elche, a lo mejor Elche está más relacionado con Uluch. El Elche es el cristiano nuevo también no, el Elche es el musulmán nuevo de cristiano, ¿no? El renegado. El renegado también es el Elche. A lo mejor Elche viene de Uluch. O sea, este mismo fenómeno del renegado de los cristianos, el Uluch de los musulmanes, como el mismo fenómeno de marginalidad y de eso, pues de hombre de frontera, de alguna manera. Bueno, yo por ir terminando quería decir algo antes de que mi querido amigo y maestro Ignacio Henares cierre la sesión de mañana, y es a este propósito. Yo creo que el problema que nos enfrentamos con el mito de Al-Ándalus, a propósito de lo que Emilio Sola sitúa y está sobre la mesa, más allá de un problema terminológico, un problema filológico, es un problema de imaginación histórica. Es decir, que Ismael ha citado a Michel de Certeau, que para mí es uno de los grandes de la epistemología histórica contemporánea, poco conocido en España, y del cual yo siempre que tengo ocasión aprovecho para citarlo en cualquier momento, a ver si se abre apetito de leerlo, ¿no? Y él tiene un libro que se llama Historia y Psicoanálisis, que yo procuro, en el cual, que era muy amigo, el único jesuita que ha sido amigo de Michel de Foucault, Jean Lacan, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Digo porque yo creo que, claro, ahí lo que nos enfrentamos es a un complejo que trasciende lo filológico. Es decir, que es, tú lo has dicho, frontera, viaje, oro. Es decir, hay unos leitmotiv que están continuamente alimentando todo esto. Y unos anclajes que en el mapa que nos ha ofrecido Eric, bueno, aunque en su simpleza de todos los al-ándalus que hay, quiero decir, nos deja desconcertados. Es decir, hay Entonces, claro, aquí hay dos cosas, que son el genius loci, el genio del lugar, que lo tienen en Tombuctú, en Granada o en Damasco, y que les permite a una cantante siria invocar, o a un poeta invocar al Al-Ándalus, lo mismo que se puede hacer en Tombuctú, incluso en América Latina, por un lado, lo que llaman los italianos la genuidad, el enraizamiento local de ese mito, y por otro lado, el hecho de que nos enfrentamos a un mito soportado sobre la diáspora. Es decir, no solo la diáspora hebrea. Es decir, ¿y qué quiero decir con la diáspora? Un mito soportado sobre el nomadismo. Es decir, no tiene fronteras, o esas fronteras se mueven y son líquidas, como decía Brodel, porque está soportado en sociedades no sedentarias, sino sociedades nómadas que anhelan el sedentarismo. Es decir, que perdieron en un momento determinado el sedentarismo y se han movido obligadas continuamente a ser migrantes, como se les llama hoy. Y entonces esto es lo que se identifica con la modernidad, que volvemos a ser migrantes. Entonces el mito de Al-Ándalus tiene toda esa actualidad. Uchali, ¿por qué nos atrae? ¿Por qué nos atrae todo el tema de Tombuctú? ¿Por qué nos atrae esta invocación en las televisiones modernas? Justamente porque tiene una modernidad rabiosa. Es decir, es que somos otra vez gente nómada con un anhelo de una patria perdida que situamos aquí y allá. Unos le llamaron Sefará, otros le llamaron Al-Ándalus, otros le llamarán, pero que finalmente se ha acuñado en torno a esa. Y entonces, al final lo que hay ahí es una estructura del deseo. Y aquí me remito a toda la epistemología de las ciencias sociales, desde Michel de Certeau a Foucault o a Lyotard o cualquiera de ellos, sobre todo del mundo francófono, que nos han dotado de esa
estas nociones como deseo y que están operativas en las estructuras profundas, antropológicas profundas. Yo quería decir esto en cuanto a temas de epistemología y decir simplemente una cosa. Una de las cosas que se echa muy en falta, y no me lo perdonan la historiografía española, es que el desprecio por la epistemología. El otro día hablaba con mi querido amigo y maestro, el profesor Ignacio Henares, que dice, lo que yo amo, permíteme que reproduzca tus palabras pronunciadas en nuestra conversación vis a vis, la epistemología. Y esto es muy importante. Es decir, si queremos centrar un debate sobre estos términos u otros muchos, el tema epistemológico que nos permita esa estructura es fundamental. Bueno, es evidente que no tengo nada que añadir a lo que ha dicho José Antonio, puesto que nos acompaña un ilustre cervantista. Pues yo debo decir que mi papel en estas jornadas es el del curioso impertinente, que es la imagen más bella que se haya acuñado nunca en la literatura del siglo de oro y en toda la literatura de todos los tiempos. Y voy a hacer un gesto inadecuado. La inadecuación a veces es propicia, es muy oportuna, sirve para muchas cosas, y es el de manifestar públicamente que en lo que a mí respecta, la curiosidad, el apetito epistemológico, el deseo de conocer se ha satisfecho sobradamente con las intervenciones de esta mañana. No me queda, por tanto, más que felicitar a los organizadores y al alma de estos encuentros, a José Antonio González Alcantú, el ser más inquieto y más productivo intelectualmente que yo haya conocido nunca, y del que siento un legítimo orgullo por la amistad de tantos años que nos une, y felicitarlo y felicitarnos todos, ¿no?, por la ocasión. Creo que hemos cumplido y hemos satisfecho sobradamente las razones y las intenciones que nos reunían esta mañana. Enhorabuena y felicidades a todos.